Buen día, en este video les hablaremos sobre la salud mental en la insuficiencia renal crónica. Formamos parte de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la carrera de Enfermería. Nuestro equipo está conformado por Anguaja Jacinto Luz Estela, Flores de la Peña Alejandro, Gallegos Echeverría Sofía, Giles Martínez Guadalupe, Santana Roja Teoriel y Santana Ríos Andrea. Comenzamos. Bueno, para el trabajo escogimos como una enfermedad crónica, como la insuficiencia renal, va a tener que ver con todos los temas que hemos visto. Para esto creamos este esquema en donde se ven algunas partes de los temas que vimos que se desarrollarán más adelante. Aquí tenemos que la insuficiencia renal crónica, como en sus primeras etapas o al momento del diagnóstico, lo que va a presentar es que va a tener emociones negativas, aparte de factores como estrés o ansiedad, que van a causar alteraciones en los sistemas, en distintos sistemas del cuerpo, así como complicaciones. Esto va a causar en el paciente un mal apego al tratamiento y una menor percepción del control de la enfermedad. Están en una etapa de vulnerabilidad y de emociones internalizadas. Después vamos a tener cómo afecta al paciente y al familiar cuidador y los trastornos que provocan estos, aparte de algunos cuidados, por ejemplo, hacia el cuidador. Después tenemos los procesos de adaptación y estrategias de afrontamiento, que hace una parte enfocada hacia la autotrascendencia. En estas etapas, en las estrategias de afrontamiento se van a dividir dos: centrarse en el problema y centrarse en la emoción. Las que nos importan son las centradas en el problema, porque van a ser las que permitan esa flexibilidad cognitiva y al momento de el paciente poder ver más campos de vista, va a tener menos complicaciones, una mayor aceptación de la enfermedad y un mayor control de la enfermedad. En esta parte va a externalizar sus emociones y, pues, con lo mencionado anteriormente, va a poder tener ese autocuidado o llegar a esa trascendencia, ¿no? Que son temas que vimos, y al final de cuentas todo esto está englobado en el duelo. ¿Por qué? Porque las partes del duelo están implícitas aquí. Desde la parte donde vemos la vulnerabilidad, podemos encontrar que el paciente va a tener una ira, una negación, ¿no? O una depresión. Y después en la trascendencia, cuando ya hay una aceptación, también en la parte de cómo se afecta, pues el familiar y el o cuidador, pues también van a sufrir un proceso de duelo. Entonces, esta es la forma en la que intentamos englobar la mayoría de los temas enfocados hacia una patología, y pues a continuación se desarrollan de manera más profunda. Insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Esta es una afectación al riñón de forma crónica e irreversible, ocasionando que dichos pacientes terminen en una diálisis, seguida de una hemodiálisis y por última instancia un trasplante, el cual será difícil de conseguir. Dichos pacientes pueden tener emociones como temor, estrés, ansiedad, depresión y duelo, este último que puede llegar a ser de forma insatisfactoria. Las alteraciones que se pueden sufrir en los sistemas por la insuficiencia renal crónica va a ser por medio de la somatización, va a ser la internalización de estas emociones, provocando que de alguna forma se externalicen. Esto provocando fatiga, insomnio, inquietud, dolor de cabeza, cuerpo, caída de cabello, hambre excesiva, pérdida del apetito, cambios de humor, falta de concentración y disfunción sexual. Estas van a ser las alteraciones de algunos aparatos y sistemas del cuerpo. Algunas complicaciones van a ser menor percepción de control de la enfermedad y mal apego al tratamiento. El primero se va a dar porque el tratamiento no está dando los resultados esperados, además de que la salud del paciente está teniendo un progreso y la etapa de la luna de miel ha finalizado, logrando que el paciente pueda visualizar el panorama sobre su salud. Existen factores psicológicos que pueden determinar de manera inminente la gravedad del ajuste del paciente renal hacia el tratamiento de la hemodiálisis. Y ya hablamos de hemodiálisis, ya que esta se coloca como un evidente progreso en la medicina, involucrando así la adaptación de la enfermedad y los programas terapéuticos de esta. Entonces, encontramos que estos pacientes siempre van a estar dependiendo de asistencia multidisciplinaria, como lo son médicos, enfermeros, nutricionistas, asistencia social y asistencia psicológica, además del apoyo de su cuidador, pasando de esta manera de una actitud pasiva a una actitud activa
del paciente a una actitud pasiva. Decimos entonces que al enfrentarse a una enfermedad que podría resultar de su muerte, se desata un choque de rabia, incertidumbre y estado ansioso que desencadenan la inminente interrupción del tratamiento antes del tiempo requerido, lo cual podemos expresar como un mal apego al tratamiento. Tras el diagnóstico de enfermedad renal crónica de un paciente, un amplio espectro de situaciones se desarrolla, desde el ya mencionado proceso de duelo dado por la pérdida de la salud, hasta los mecanismos de adaptación familiares y personales a la nueva realidad de vida del paciente. En cuestión de los pacientes con diagnóstico de IRC, los pacientes suelen verse abrumados por un mar de emociones negativas que, según la manera en que sean abordadas, podrán dar paso al desarrollo de conductas adaptativas que favorecerán el apego al tratamiento o desarrollar conductas desadaptativas que obstaculizarán el control de la enfermedad. Como se estipuló anteriormente, la aceptación de un diagnóstico de enfermedad crónica implica 5 etapas de duelo, que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Sin embargo, hay una serie de sentimientos negativos que predominan, como lo son la ansiedad, depresión y estrés. Los detonantes de dichas emociones son variados y dependientes a las situaciones. Los pacientes con IRC tienen un pronóstico de vida poco favorable y la mayor parte del tiempo ellos tienen esto muy claro, por lo que desarrollan un estado de hipervigilancia a la sintomatología, que esto es un estado mental altamente ligado a la ansiedad, sin mencionar la ansiedad hacia la muerte. Esto psicosomáticamente se ve representado por una exacerbación de los síntomas. La depresión viene ligada a los cambios en el patrón de vida, las limitaciones de las actividades que la patología presenta, la incomodidad que síntomas como la hiperuricemia que provoca un mal olor en los pacientes que puede causar vergüenza y aislamiento. Asimismo, la dependencia hacia el cuidador y la pérdida de autonomía provoca una depresión crónica conjugada con una alteración de la imagen corporal. El estrés es probablemente la situación emocional constante en estos pacientes, debido a que la persona pierde completamente su rol en la familia y se vuelve sujeto de cuidado, además de representar un gasto alto de recursos monetarios. Sin embargo, un punto imprescindible a resaltar es los estragos que la enfermedad hará en el enfermo, que trata de adaptarse a una nueva vida, y en la familia directa que lo cuida. A esta situación se le acuña el nombre de síndrome de desgaste de cuidador o síndrome de cuidador quemado. El síndrome del cuidador desgastado es en esencia un trastorno caracterizado por altos niveles de estrés. Esto es producto del alto nivel de exigencia y responsabilidad que esas personas adquieren, y si a esta situación se le agrega el hecho de que la mayor parte del tiempo esas personas, que son principalmente mujeres, no tienen la formación adecuada para cumplir todas las tareas, no reciben una remuneración económica por el trabajo realizado, no tienen un horario estipulado, y debido a que dedican la mayor parte de su tiempo al cuidado de la persona, esas personas tienen sentimientos de culpa, dejan de lado sus actividades de ocio y diversión, así como a sus amigos, para dedicarse plenamente a la tarea del cuidado. Manifiestan también tristeza y tensión ambiental, son incapaces de relajarse y pueden presentar aislamiento social y sentimientos de soledad. A pesar de ser una situación psicológica, el síndrome del cuidador desgastado presenta factores de riesgo que condicionarán su aparición. Ejemplo de ello, a mayor probabilidad a mayor edad de la persona dependiente, presencia de agresividad, mayor número de enfermedades o patologías físicas y psicológicas, ausencia de colaboración de otros familiares, ausencia de formación e información en el cuidador y no formar parte de una asociación o grupo de ayuda. Por último, los síntomas más frecuentes en este síndrome son el estrés, la ansiedad, depresión, cansancio, falta de energía, indefensión, agotamiento continuo, dificultad de concentración, irritabilidad, insomnio, imposibilidad de relajarse, palpitaciones, cambios frecuentes de humor, apatía constante, tensión emocional, desesperanza. Las estrategias de afrontamiento son las formas que tenemos de reaccionar y de comportarnos que los seres humanos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida para afrontar las situaciones difíciles, dolorosas o estresantes. Tenemos dos principalmente.
centradas en el problema y centradas en la emoción. A continuación veremos cada una. Con respecto a las centradas en el problema, tenemos que son aquellas estrategias en las que el paciente comienza a ver a la enfermedad no como un enemigo ni como algo a lo que se deba de atacar, sino más bien como un problema que debe ser solucionado, y de esta manera el paciente empieza a tener una confrontación con su enfermedad, un apoyo social y empieza a crear una búsqueda de soluciones. La flexibilidad cognitiva permite que el paciente adapte sus actitudes, sus conductas, sus pensamientos hacia los nuevos estilos de vida que son consecuencia de la patología por la que está cursando, en este caso sería la insuficiencia renal crónica. Lo anterior nos lleva a menores complicaciones gracias a las adherencias terapéuticas del paciente debido a la flexibilidad cognitiva, lo que nos conlleva un mayor control de la enfermedad y de esta manera una mayor o mejor aceptación de la enfermedad. Y al final de todo este proceso tenemos como resultado un autocuidado que parte o es consecuencia de la trascendencia, que pues son las formas que tenemos de reaccionar y de comportarnos que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida para afrontar las situaciones difíciles, dolorosas o estresantes. Por último tenemos las estrategias centradas en la emoción, en las que el paciente va a negar, evitar y se va a distanciar de todo aquello que está relacionado con su enfermedad.